Bueno, vamos a iniciar entonces la primera mesa con muy poquita diferencia con el horario preestablecido. Vamos a iniciar la primera mesa del día de hoy, que es la mesa de literatura y derecho, ni más ni menos. ¿Vas a hablar parado o sentado? Ni más ni menos que nuestro queridísimo, brillante coordinador, alma y espíritu del Máster en Cultura Jurídica, el profesor doctor Manuel José Vial Dumas, que se ocupará de... ¿Vas a compartir pantalla? Bueno, pusiste... ¿Lo pongo? ¿Lo tenés puesto en la...? Lo encuentro ahora. Ok. Mientras tanto, presentándome, diciendo cosas buenas de mí. Ya. Bueno, no tenía muchas en realidad, pero bueno, la verdad vamos a decir muchas cosas buenas, pero mientras coloca la presentación. Manuel es uno de los profesores más caracterizados y más emblemáticos del máster en cultura jurídica. Además es un brillante helenista, como lo comenté antes, y ya está, no hablamos más bien de él porque ya consiguió cargar lo que quería cargar. Sí. Así que entonces la temática de Manuel es el fin está cerca. Cuidado, usted arregle su vida, Marco Tulio. El fin está cerca. Distopías, literatura apocalíptica y derecho. Con ustedes, Manuel José Vial. ¿Dónde es que se oye? ¿Aquí o ahí? Se oye acá, Ah, en la práctica. vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, porque yo, si bien soy de la casa, porque trabajo aquí y vivo aquí, la verdad es que es muy placentero, lo dije ya el año pasado, cuando uno llega a un congreso que se hace en su casa y no tiene que hacer nada. Está todo hecho y eso le agradezco aquí a los organizadores y por eso digo invitación, aunque sea en mi propia casa. Así que, hecho el agradecimiento, yo voy a comenzar sobre este tema, para que, como tenemos poco tiempo, voy a ir rápido, porque, y ya me disculpo por la superficialidad con la que pueda abordar ciertos temas, pero no nos queda otra en poquito tiempo, ¿no? Pero bueno, al menos intentaré dejar algunas ideas aquí, y luego si se merece para el debate, bien, o si alguno de ustedes quiere profundizar sobre esto, ya le diré, porque voy a publicar un par de cositas sobre esto. ¿Vale? Entonces partimos con este... Siempre que pensamos en el mundo del futuro, imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Un mundo tóxico, una atmósfera irrespirable, brutal e inhabitable. Una sociedad desigual, injusta, represiva y cruel. Una tecnología descarnada. Un futuro oscuro para las próximas generaciones, donde el sueño de un mundo sano es imposible. Pero nada está escrito. Todo depende de nosotros. Todo depende de nosotras. Y lo que somos capaces de imaginar es lo que somos capaces de hacer. Basta de distopías. Volvamos a imaginar un futuro mejor. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España. Se ríe mi amigo Ricardo, porque realmente tiene gracia, ¿no? Que el gobierno esté preocupado de este tema de esta manera. Te sientes tope con el inglés, escucha esta frase maravillosa. Financie, ¿no? Este spot publicitario para luchar, un dicho que nos invade aquí, luchar contra el pensamiento apocalíptico, diría yo, más que distópico en este caso. Pero en fin, lo pongo para no perder mucho tiempo en mostrar cómo la literatura apocalíptica, en primer lugar, y distópica es un género en boga, en alza, que causa furor entre los lectores, telespectadores y demás, ¿no?
creo que que el gobierno se haya preocupado de financiar. Es verdad que los gobiernos financian cosas que a nadie le importa a veces, pero el hecho de que se haya preocupado el gobierno de financiar esto ya creo que hace prueba suficiente de la actualidad del debate, ¿no? Y otra apreciación que quiero hacer sobre el vídeo que acabamos de ver, ya haré otras más, ¿no? Son los personajes que, si ustedes se fijaron, ¿no? Son personajes evidentemente traídos de series de ciencia ficción, de libros de ciencia ficción, de distopías, de novelas o películas apocalípticas, ¿no? Es un futuro imaginario el que nos presentan ahí, ¿no? O sea, o que más bien llama a nuestro imaginario, ¿no? Mira, esto que te has imaginado está cerca, ¿no? Dejemos de pensar en eso. Deja de pensar que está cerca. Este es el mensaje que trata de poner el gobierno, ¿no? Pero lo que en realidad también nos muestra es que parece ser que creemos que está cerca, porque si no, no haría el spot, ¿no? Evidentemente. Bueno, esto que sean personajes traídos de la ciencia ficción, con esos trajes futuristas y esas cosas raras, traídos de Mad Max o alguna cosa por el estilo, no es raro porque la ciencia ficción, ¿no? O la ficción prospectiva, como también se llama, o la ficción especulativa, ¿no? Es un género literario que se dedica a pensar sobre el futuro. Lógicamente, ese pensamiento sobre el futuro va generando, va moldeando nuestra visión de ese futuro, ¿no? Hay una cosa que está... perdón, un aviso en la pantalla, pero parece que no me... va moldeando nuestra idea de futuro. Este género de la ciencia ficción hay que distinguirlo, voy a ir haciendo algunos distingos, primero del género de la fantasía, ¿no? Porque la ciencia ficción, y en particular la ficción distópica o apocalíptica, tiene que tener un elemento de verosimilitud que estriba en su posibilidad, ¿no? La fantasía, en cambio, no necesita ser posible. Si yo escribo sobre el mundo de Mordor, ¿no? Es una obra fantástica y fantástica. No necesito, mis criterios de verosimilitud cambian, son otros. En cambio, si escribo ciencia ficción distópica, por ejemplo, y el más importante quizás de mis criterios de verosimilitud, es decir, la razón por la cual un lector lee la novela, porque si el lector dice esto no tiene pies ni cabeza, la deja, ¿no? La ciencia ficción tiene su criterio de verosimilitud en lo posible, no en lo probable, no es lo probable, ¿no? Ahí hay una diferencia entre la prospección científica, de las ciencias sociales, de las ciencias físicas, de las ciencias naturales, que intentan hacer prospección de lo más probable, ¿no? Lo más probable es que el próximo año España crezca a un 2,5% en su Producto Interno Bruto. Esto es una prospección, un avance del futuro, ¿no? Hecho con criterio científico, y por lo tanto lo que importa allí es la probabilidad o la posibilidad de convencer a los iguales analistas y demás de esa probabilidad. ¿Qué pasó? No, tranquilo. Otra cosa es que yo diga que el próximo año todos los españoles quedarán ciegos por una luz, ¿no? Que se emite a través de las pantallas. Esto es posible, pero no es probable, ¿no? Entonces, ahí entramos en el género de la ciencia ficción. Y en esas posibilidades, muchas veces poco probables, es de donde se mueve el río, ¿no? Donde se mueve el río. Bien, hecha esta distinción, voy a otra distinción, porque haré 3 o 4 distinciones antes de hacer una pregunta, y eso es todo lo que voy a hacer. La segunda distinción es sobre la distopía, ¿no? ¿Qué es esto de la distopía? La distopía es un subgénero, ¿no? Es un subgénero de la utopía. Después tenemos una discusión terminológica, yo he pensado alguna cosa y Ricardo luego te la contaré. Sobre utopía, distopía, cacotopía, en fin, utopía. Pero bueno, hoy no nos vamos a meter todavía en eso. Distopía ha sido la manera que tenemos de llamar a una antiutopía, que también se le ha llamado, por cierto, antiutopía en sus orígenes, ¿no? La palabra es antigua, tampoco me una antiutopía, una distopía que precisamente es un subgénero de otro género literario que es la utopía, ¿sí? La utopía, que tiene poco recorrido literario, porque es difícil escribir utopías que interesen al lector, porque no hay nudo, no hay problema, ¿no? Es difícil, es más difícil. Es un género literario difícil, pero que en cambio tiene un gran recorrido en el ámbito del ensayo,
de la teoría política, de la historia. Es allí donde la utopía genera, ¿no?, su mayor desarrollo. ¿Cuándo? En los siglos de la modernidad, ¿no?, de lo que llamamos la modernidad, a partir del siglo XVI, XVII, sobre todo con la ilustración política, que está en la que está de fondo este imaginario de los mundos virtuosos que podemos llegar a hacer, a construir, ¿no? En la medida que construimos esos mundos virtuosos, perdón, en la medida que creemos que podemos construir esos mundos virtuosos, es que se construye también todo un aparato político, científico y demás, ¿no? O sea, ahí es donde la utopía tiene un éxito. Bueno, la distopía es un subgénero de ese género en el que los protagonistas suelen estar en un mundo en donde la utopía ha funcionado. Cuidado con esto, las distopías suelen vivir dentro de una utopía. Mundo Feliz es una utopía, ¿no? Las famosas, la trilogía famosa del Mundo Feliz de 1984 o de Fahrenheit, son utopías, donde hay personas que son disidentes y nos muestran cómo la materialización de lo utópico puede ser opresivo, cruel, terrible, inhumano, etc., ¿no? ¿Cuándo comienzan estas estas distopías, perdón, ¿no? La más antigua que conocemos o dicen los estudiosos de esto, es de 1846, de Émile Soubestre, lo que será del mundo en el año 3000. Imagina el año 3000 y imagina una distopía, ¿no? Aunque dicen que es utopía, distopía. Todas las distopías son en una medida utopías. También tienen que describir la utopía, ¿no? Hay varias, no me voy a poner a hacer enumeraciones, ¿no? El Jómenon, Brill, de 1871. Empieza a sucederse varias. Una de las más famosas es La máquina del tiempo de Wells, ¿no? En 1895. El talón de hierro de Jack London, que ustedes conocerán pues, otras obras como Colmillo Blanco, que es la más famosa, pero también escribió esto, ¿no? Y quizás la más importante de ese periodo de incubación de las distopías es la de Siamantin, Nosotros, el ruso, ¿no? O sea, ruso, en 1920. Nosotros. Que fue precedente de otras 3 distopías que ustedes todos conocen, porque incluso en algunos países son material de obligatorio de lectura escolar, como las 3 famosas que he dicho antes: Mundo Feliz, de 1932, 1984, de 1848, en realidad publicada en 1949, perdón, y Fahrenheit 451 de 1953. Digo los años porque me interesa el contexto histórico en el que esto se desarrolla, ¿no? Es razonable pensar que en estos autores hay un cierto desengaño de ese proyecto utópico que supuso el liberalismo del siglo XIX, el Estado constitucional, las naciones creadas, ¿no?, a partir de esos principios ilustrados, en fin. Hay ya desde finales del siglo la cuestión social y en fin, una serie de fenómenos sociales que no voy a pasar a detallar y que luego redundan en las guerras mundiales, la Guerra Fría, la energía atómica, y se van sumando razones para dejar o para disentir de ese optimismo natural en el mundo ilustrado, en el diario ilustrado, ¿no? Totalitarismo de las primeras décadas, el Estado asesino, el poder destructor del nuevo armamento, ¿no?, de atómico, el control de la información, el control social, voy rápido, la crisis ambiental, la crisis del capitalismo, la biotecnología, la inteligencia artificial, etcétera, 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 ¿no? Hay muchas razones para ser pesimista, parece ser, desde la construcción de estos autores, ¿no? La cuestión es que en todas estas distopías se aprecian 2 elementos fundamentales: la tecnología descontrolada y el poder de planificación, el poder político, que no está al servicio del bien común, ¿no? ¿Por qué advierten estos autores? Porque ha caído en esa época, precisamente a mediados del siglo XIX, del siglo XX, perdón, ha caído la idea del progreso indefinido, del progreso moral indefinido, ¿no? Hasta ese momento la gente tenía esta candidez de pensar que los seres humanos íbamos a progresar indefinidamente en términos técnicos, ¿no?, y morales también, ¿no? Y morales también. Bueno, cuando nos dimos cuenta, después de meter en los hornos de Auschwitz a los judíos, ¿no?, cuando nos dimos cuenta, después de lanzar bombas atómicas, que el progreso moral era bastante discutible, al menos, ¿no?,
Entonces aparece la inquietud. Bueno, el progreso técnico no se detiene. La concentración del poder político en el Estado tampoco. Sin embargo, ya no tenemos esta fe en el progreso moral. Esto significa que la técnica y el poder son ambiguos. Tienen un carácter ambiguo. Pueden servir, como decía Marc antes sobre la música, para el bien o para el mal. Son instrumentos, ¿no? Hasta ese momento no teníamos esa convicción tan clara, ¿no? Por lo tanto, las distopías son una prospección de orden político, ¿no? Algunas matizando más hacia lo técnico, hacia lo tecnológico, y otras más hacia lo político, pero todas se mueven en estos dos ejes, o la mayoría se mueven en estos dos ejes, ¿no? Bien, vamos a otra distinción, porque se me está yendo el tiempo, la de la literatura apocalíptica. No es lo mismo, aunque estos géneros, como voy a decir, se van juntando, van convergiendo. La ficción apocalíptica o post-apocalíptica no necesariamente es un género político y no necesariamente se construye sobre la utopía, ¿no? El género apocalíptico, post-apocalíptico, es un género, si se quiere, sociológico, antropológico. ¿Cómo vamos a hacer cuando todo se venga abajo? ¿Me vas a matar? ¿Me vas a quitar la comida? ¿Vamos a idear una sociedad? ¿Cómo vamos a poner las reglas? Estas son las preguntas que se plantean sobre todo la literatura post-apocalíptica, ¿no? Por lo tanto, no necesariamente es político en el sentido de la distopía. Allí donde hay un orden utópico montado, armado, perfecto, hay algo que no cuaja, sino que es en este caos como somos, en términos sociológicos, antropológicos, ¿no? Por lo tanto, los géneros apocalípticos o apocalípticos tratan sobre la desintegración de la civilización o de la sociedad industrial, al menos, ¿no? Es curioso ver la progresión de estas obras, porque las primeras, ¿no? La más famosa de las primeras es la Guerra de los Mundos, ¿no? De Wells también. Y Wells siempre estaba presente, igual que Huxley y su hermano, en todas estas cosas que andan por los dos por ahí, entre el transhumanismo y las distopías, en fin, bueno, temas que tampoco se tocaron. Es interesante ver cómo la razón que acaba con la humanidad, muchas veces en estas novelas no se entra a valorar cuál es, ni siquiera se dice cuál es, eso en las pocas apocalípticas, pero en las primeras tiene que ver con cuestiones exógenas, ¿no? La caída de un meteorito, la invasión extraterrestre, ¿no? Una especie agresora, cosas así. Pero a la medida que avanza el siglo XX, ¿no? Aparecen otras causas que son más bien endógenas, ¿no? La crisis ecológica, cuando por ejemplo escribe va a dar El mundo sumergido en 1962, ¿no? Las guerras bacteriológicas, Soy leyenda, que es del 54, las guerras nucleares, ¿no? El holocausto nuclear. Es un mundo donde, recordemos, el botón nuclear estaba allí. Bueno, sigue estando, ¿no? Lo hemos olvidado un poco, pero estaba allí todos los días en las noticias. Entonces es razonable pensar que emergiera de allí una literatura apocalíptica. Lo interesante es que hoy es una literatura apocalíptica, la mayoría de ellas, de las veces, centrada en causas endógenas, creadas por nosotros mismos, que van a ir coincidiendo con las de la distopía, ¿no? Porque el descontrol o el problema del poder político descontrolado, no orientado al bien común, tiene que ver con el capitalismo, con la crisis del capitalismo, la crisis del capitalismo con la crisis ecológica, etcétera, etcétera. Se van conectando en las representaciones literarias, ¿no? Además, las dos representaciones, las distópicas y las apocalípticas, que además han confluido en un género común, como son las distopías apocalípticas, pues esto ya no importa, no nos importa tanto, sí que nos importa es que ambos géneros se han acercado a nosotros en el escenario en el que se plantean, ¿no? Las primeras distopías o muchas de las novelas apocalípticas, sobre todo las distopías, se planteaban en un lugar más del futuro más lejano, porque era raro pensar, ¿no? Que ese proyecto de control, ¿no? o era difícil decirlo, porque también, cuidado, que muchas de ellas se refieren a fenómenos de ese momento, ¿no? Pero se plantean en mundos lejanos. Sin embargo, la literatura apocalíptica y la literatura distópica actual se plantea o existe, su escenario es el mundo contemporáneo. Tengo un amigo que está escribiendo una novela
distópica que la entrega por capítulos, que la tituló 2023, que la empezó en 2020, ahora se llama la novela 2025, porque la realidad lo alcanzó, ¿no? Lo alcanzó. Es así de actual, ¿no? Y las series apocalípticas también que vemos, o distópicas que vemos en la televisión, también tienen este componente. Muchas veces suceden hoy, ¿no? Mañana, a la salida de la conferencia, suena el teléfono, Internet ha caído, ¿no? Y empiezan las distópicas o las visiones. ¿Cuánto me queda? ¿Cómo se tirando a 5. Vale. Bien. Creo que también hay un aumento de las visiones apocalípticas de la literatura y la narración en general, audiovisual también, apocalíptica, porque es difícil imaginar en nuestros días un futuro en el que el Estado tenga un control, ¿no? Y un manejo de la vida social como el que dio lugar a las distopías tradicionales, ¿no? Más bien pensamos que se trata de un mundo multipolar, con muchos poderes privados, públicos, con un estado social más bien roto. Entonces parece ser que es más cercano a esas visiones políticas que las distópicas, al menos las distópicas de la disciplina, donde hay un Estado que vigila, que ordena, porque a lo mejor no es el Estado, a lo mejor es Google, a lo mejor es Amazon, a lo mejor es quien sea, ¿no? Entonces, parece ser que por ahí se van creciendo, digamos, las manifestaciones artísticas en este sentido. Quiero mostrar una última cosa antes de hacer un par de preguntas. Como dije al principio, las utopías, ¿no? Son un género político, ¿no? Y que se desarrolla sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, o que crea las ciencias sociales más bien, nacen a partir de ese momento de la Ilustración y del siglo XIX, ¿no? Y que tiene, como he dicho antes, una gran expansión en esos años. Bueno, pasa lo mismo con las distopías, ¿no? Porque es un lugar donde las fronteras, no está mi amigo José María, que habla sobre esto de las fronteras permeables, es un lugar donde las fronteras son enormemente permeables. A veces no es fácil distinguir qué es ciencia social, ciencias ecológicas, ciencias físicas, de narraciones de ciencia ficción, distópica o apocalíptica. Es difícil a veces. Incluso las personas se mezclan, ¿no? Hay muchos autores de ciencia ficción que asesoran gobiernos para ponerlos en situaciones, ¿no? Está el Red Team, famoso en Francia, que es un grupo de autores de ciencia ficción y otros profesionales que asesoran al ejército francés para ponerle en situaciones posibles, ¿no? Lo que hablábamos de lo posible, ¿no? Imaginar qué es lo que podía pasar para ponernos en situaciones. Después de la pandemia parece que es muy razonable hacer esto, porque había muchísimos autores de ciencia ficción que se habían planteado el problema de una pandemia, por ejemplo, ¿no? Y qué podíamos hacer. No es nuevo esta confluencia. Ya también, cuando aparecen las distopías, cuando aparece el género apocalíptico, aparecen los decepcionados de la Ilustración, ¿no? Desde la Escuela de Frankfurt y Adorno y todos ellos, a otros más nuevos, o Toynbee o Spengler, que ya hablan de los ciclos de las civilizaciones. Las civilizaciones acaban, ¿no? Y hoy en día, otros más contemporáneos, como Diamond, que tiene colapso, en fin, una especie de ámbito académico, que incluso algunos lo llaman colapsología, ¿no? Que estudia estas cuestiones, ¿no? Bien, voy a volver al vídeo para leer lo que dice, por si acaso no lo recuerdan ustedes ya. Y a partir de ahí plantear las preguntas. Dice el video: siempre que pensamos en un mundo futuro, imaginamos un mundo peor, ¿verdad? Sí, esta es la afirmación que hace el video. Punto 1. Un mundo tóxico, una atmósfera irrespirable, brutal e inhabitable. Esta es la crisis ecológica, ¿no? Que son, como he dicho, los miedos. Una sociedad desigual, injusta, represiva y cruel. Es decir, la crisis del poder establecido, la crisis del poder de planificación y del capital. Una tecnología descarnada, ¿no? La tecnología, no hace falta. Un futuro oscuro para las próximas generaciones, donde el sueño de un mundo sano es imposible. ¿Cuál es el problema? Que todo nuestro mundo político, social, ha sido construido fue construido en ese mundo de las utopías. Nosotros, el estado de bienestar, ¿no? El estado de derecho, la ley, y el estado, y el principio de legalidad, la representación política, la ciudadanía, la igualdad, son artificios de alguien que proyecta, ¿no?
Y para proyectar tienes que tener una visión optimista de la realidad, ¿no? Mi pregunta, para acabar, podría desarrollarlo un poco mejor, pero lo dejo planteada. ¿Puede resistir el Estado contemporáneo? No digo la violencia, ni la delincuencia, ni el cambio climático, todos estos fenómenos que generan el miedo, ¿no? No digo a esos fenómenos, digo, ¿puede resistir el miedo? ¿Puede resistir nuestra estructura política representativa, el Estado de Derecho, la legalidad, la igualdad, la ciudadanía? Todas estas cuestiones que nos hemos dado para gobernarnos y ordenarnos como sociedad, ¿pueden resistir al miedo? ¿Pueden resistir a una visión pesimista de la realidad? Porque fue una visión optimista la que le dio nacimiento, ¿no? Basado en esa utopía, ¿no? ¿Puede hoy resistir a esta sociedad del miedo, a esta sociedad que teme y que vive pensando que, como dice el video, todo futuro es peor? Gracias. Muchísimas gracias, Perdón, querido profesor pero si no, Manuel no, Vialdumas. Las preguntas las vamos a hacer todas al Sí. final del sector. Así que Bien. ahora dejamos el lugar a tu compatriota Camilo Arancibia Hurtado, Universidad de Valparaíso de Chile, por supuesto, y Universidad Autónoma de Barcelona. ¿Quién, por favor, Camilo, un gusto, un placer, ¿cómo estás? Quien nos va a brindar su exposición sobre fenomenología del arte y narrativa en Hannah Arendt. Redención para el derecho y literatura. Te escuchamos con enorme atención. Bueno, lo primero Es este. agradecer a los organizadores, las organizadoras de este evento en su tercera versión porque nos permiten este encuentro, ¿no? Entre raperos, profesores, profesoras, académicos, investigadores, investigadoras, y eso la verdad es que enriquece mucho el derecho. Estoy pensando mucho en la conferencia del rapero profesor, y en las bandas de mi juventud también, bandas musicales que también tenían esa cuestión, digamos, contrahegemónica, donde había una cierta intuición de que el mundo, para ligarlo con lo que le decía recién el profesor, con que el mundo en algún punto no va tan bien, ¿no? Como una lectura algo pesimista. Y entonces pensaba en eso y pensaba en esto del derecho y literatura, el arte y derecho, que no es, digamos, algo nuevo, por cierto, no es algo nuevo en la historia universal, porque siempre han estado unidos, ¿no es cierto?, el arte y el derecho, pero como disciplina es algo relativamente nuevo si lo pensamos en Estados Unidos, en Inglaterra, donde ha tenido un desarrollo, digamos, desde el año 70 en adelante, con aquella obra de James Boyd White del año 73, justamente. Hay un Fausto en otros países, pero bastante positivo en Estados Unidos. Y entonces, esto del derecho y literatura, que como vemos, ¿no es cierto?, y prueba de ello este encuentro, se va tomando el mundo, desde, digamos, Europa, ¿no es cierto?, luego también en Latinoamérica, donde existen diferentes, muy diversos aventuras intelectuales que van, digamos, uniendo literatura, derecho, música, luego acá, cine, ¿no es cierto? Hay una revista en la Universidad de Chile también. Y entonces pensaba, bueno, la idea, ¿no es cierto?, es un poco darle o buscar más bien algunos fundamentos de tipo intelectual a esta empresa. Porque me parece que es algo relevante para pensar esto del derecho y literatura y pensarlo, digamos, con buenas categorías, porque si no, la verdad es que va a ser una disciplina que va a quedar un poquito así como meramente impresionista, ¿no? Como un acto, digamos, quizás de buena voluntad, que no existe ninguna duda acerca de eso, pero que sí podría tener algún tipo y yo creo que objetivos más grandes. Y para eso hay que, bueno, pararse en hombros de gigantes. Y aquí se ha nombrado, ¿no es cierto?, a CEO y a otros
y otros tantos. Y me parece, ¿no es cierto?, que desde ese punto de vista uno puede ocultar dentro de la historia intelectual, y nosotros encontramos, o algunos de nosotros queremos ver que Hannah Arendt, ¿no es cierto?, puede dar algunas luces, digamos, para el derecho y literatura. Ella, digamos, no trata, obviamente, el derecho y literatura, no es que ella se dedique a la disciplina, pero sí tiene algunas categorías, una cierta fenomenología que permite pensar acerca del derecho y literatura. Ella, digamos, utiliza la literatura, utilizaba más bien, la literatura en su obra, con lo cual le daba cierta densidad a la misma, le permitía pensarla. Ella justamente hablaba de su vieja manera de contar, que esa era su manera de narrar el horror, ¿no es cierto?, de los campos de concentración, en su famoso libro de los orígenes del totalitarismo. Y en ese sentido ella lo que utilizaba allí era para, entre otras cosas, para poder redimir a los vencidos de la historia. Y esa cuestión, digamos, a mí me parece relevante de poner digamos, poner arriba, ¿no es cierto?, en el tapete, porque pareciera que el derecho y literatura, entre otras tareas que puede tener, una de ellas es justamente poder visibilizar aquello que no se está visibilizando, o sea, que permite aparecer aquello que no está apareciendo y que justamente, y aquí vemos, ¿no es cierto?, varios abogados y abogadas, nos damos cuenta que en el derecho no aparece. Si uno lo mira, digamos, desde el punto de vista chileno, ya que está acá mi compatriota, que no sabía que era compatriota, bueno, el pueblo indígena, digamos, no es que aparezcan todos los días, ¿no? Eso es bastante irónico porque no aparecen ningún día en realidad, ¿no? O tendrán algún día, ¿no?, que se estableció, digamos, formalmente. ¿Para qué decir las luchas de las mujeres, etcétera? Todo lo cual, evidentemente, ha ido evolucionando. En Chile ahora estamos en un proceso constitucional que va para adelante, va para atrás. En algún momento estaba más cargado por un lado, ahora está en el otro lado. Bueno, así es cuando se mueve el barco. Y entonces, volviendo a la Hannah Arendt, a propósito de esto de la redención de los caídos, de los vencidos de la historia, aquello que no se cuenta, ella creo yo que nos puede servir en Derecho y Literatura porque, como digo, tiene una cierta fenomenología del arte, una cierta aproximación al arte, que dice relación con una manera de ver el mundo, a propósito de la reciente ponencia, que es una cuestión, digamos, que dice relación con cómo las cosas permanecen en el mundo, cómo las cosas permanecen en el mundo. Y ella, digamos, va uniendo, y para ella la dimensión estética en su pensamiento es muy importante porque ella, digamos, intersecta sus teorías sobre la acción, ¿no?, que están en la condición humana del año 58, y el fenómeno estético y el fenómeno político, que en definitiva, así como en una línea muy difícil, tiene que ver con cómo, ¿no es cierto?, nosotros aparecemos frente a los demás, ¿no? La clásica cuestión del ser y el aparecer, que por supuesto que ella bebe, ¿no es cierto?, y ustedes lo saben mejor que yo, de Heidegger para esa cuestión, ¿no? Cómo uno aparece frente a los demás. Y esa cuestión, digamos, tiene que ver o se relaciona con una cuestión que es la mortalidad del ser humano. Que aunque parezca, ¿no es cierto?, todo esto una ensalada de cosas, la verdad es que no lo es. Porque la pregunta es cómo, en definitiva, el ser humano vence esa mortalidad, ¿no? ¿Cómo vence ese fin? ¿Cómo vence lo obvio, ¿no es cierto?, lo más obvio que es la muerte. Bueno, uno de los conceptos sobre los cuales ella reflexiona profundamente es justamente la categoría de mundo. Pero no es el mundo como, ¿no es cierto?, ustedes lo saben, como el planeta Tierra, ¿no? No tiene que ver, digamos, con eso o con la naturaleza, que por supuesto que tiene que ver con eso, pero no es eso a lo que ella se refiere. Y más bien, ella se refiere a lo que se encuentra entre los seres humanos, entre los seres humanos. Digamos, es aquello a lo que nosotros arribamos cuando nacemos y que luego queda atrás de nosotros cuando nos despedimos, digamos, de este mundo.
este mundo, ¿no es cierto?, tiene dos caracteres que son relevantes, como son la permanencia y la durabilidad, dice la Hannah Arendt. Y que por ende hace que lo que uno deposite en este mundo también posea esas características de permanencia y de durabilidad. O sea, si lo pensamos a propósito de esa categoría, es que nosotros podemos pensar en una civilización, porque si no, entonces no podemos pensar en una civilización que simplemente va a aparecer un día y al otro día va a desaparecer. O sea, tiene que haber algo como que uno diga, bueno, esto va a permanecer, ¿no? Y ese, digamos, conectándolo con la exposición anterior, que me pareció muy intensa, como, bueno, eso es lo que a nosotros también nos permite ser optimistas, ¿no? Como que esto va a permanecer, ¿no? Como que todo esto, en la Universidad de Girona, ¿no es cierto? Y todo este encuentro se va a hacer una cuarta y una quinta y una sexta vez, ¿no es cierto? Como, y 10 veces, ojalá, y 30 veces, ¿no? Pero, digamos, como, la cuestión, digamos, es bien profunda. Y entonces, la idea de ella es que para dotar de mundo, de esta categoría, esto de perdurable, ¿no es cierto?, etcétera, a nuestra experiencia en la Tierra, los seres humanos lo que hacemos es que desarrollamos actividades y fundamos instituciones. Esas son como las dos grandes cuestiones, digamos, que hacemos. No somos la mejor especie, pero bueno, tenemos esto, ¿no?, que, bueno, nos ha permitido hacer algo en este tiempo. Y por otro lado, en base justamente a esas actividades e instituciones, lo que hacemos es que fabricamos objetos, ¿no? Lo cual tiene una parte muy mala si lo pensamos desde el punto de vista de la basura espacial, por ejemplo. Pero tiene una parte muy buena, que es que fabricamos también objetos de arte, ¿no? Esta es casi una reivindicación del ser humano, pese a todo lo malo que hemos hecho, ¿no es cierto?, en este mundo, pero es que trato de verle la parte positiva, ¿no? Y esos, digamos, objetos de arte son, o ella más bien reflexiona acerca de estos objetos de arte, ¿no? Este objeto cultural, ella dice, bueno, el objeto de arte, el objeto artístico, es un objeto cultural porque proviene de la cultura entonces proviene de las manos de los seres humanos. Todo esto, por supuesto, es muy debatible, ¿no? Pero déjenme llegar a un punto. Y entonces, digamos, reflexiona acerca de esto, perdón, del objeto de arte, y ella se da cuenta que este objeto de arte también bebe de las características que decíamos anteriormente en relación al mundo, que es la permanencia, por una parte, y ella ahí dice, al tratarse de objetos fabricados por el ser humano, pasan a ser los más mundanos de todos, compartiendo espacio con otros objetos como son los muebles, ¿no? Y eso uno lo puede ver porque uno tiene sus libros metidos en cualquier lado, ¿no? Así como en la cocina, los tiene en la sala de estar, en el velador, entonces junto a una taza. Entonces, efectivamente, digamos, físicamente, materialmente, digamos, los objetos de arte comparten justamente ese horizonte, ¿no? El caso más célebre, el de Marcel Duchamp, ¿no es cierto?, cuando trae el urinario, ¿no? Y uno dice, bueno, pero esto es un urinario, y otro dice, no, pero es que esto es arte. Bueno, igual sería un arte si es que yo tuviera muchas ganas de ir al baño, para mí esto sería un arte, ¿no es cierto? Pero la verdad, ¿no es cierto? No le veo por dónde, no le veo tanto, Marcel, en esta. Yo creo que como que anduviste gracioso, pero no tan, ¿no es cierto? Que es fascinante en todo caso Marcel Duchamp, por las preguntas que plantea. Y entonces tiene esta parte material, pero ella dice, pero no es solo la cuestión material, porque si solo fuera la cuestión material, la verdad es que no tiene mucho sentido, pero dice que estos libros, estos objetos de arte son el testimonio último del espíritu de la civilización. Y digamos, y así se presenta, ¿no? Cuando uno quiere saber de historia, cuando están los arqueólogos ahí picando piedra y encuentran algo, ¿no? Y uno dice, claro, este era el testimonio de los que nos antecedieron, ¿no? No otro, no otro. Y entonces ahí están los arqueólogos, los pobres, tratando de descifrar qué decía una piedra, ¿no? Y al final resulta que era un recado de una persona a otra que tampoco era tan relevante, pero pucha, están ahí y nosotros nos nutrimos de eso, digamos, de muy buena manera, porque no tenemos que ir hasta la excavación, ¿no? Que es una cosa terrible, porque es muy minucioso eso. Bueno, es por un documental que vi hace poco, pero es lo mismo. Que me dejó así como, wow, estas personas sí que trabajan, ¿no? Realmente. Entonces, digamos, el carácter de permanencia que tiene que ver con esta permanencia como inmaterial, ¿no? Como el testimonio de la cultura. Y por otro lado, y esto también ha sido súper discutido en la teoría del arte o la historia del arte, la inutilidad, dice, de la obra de arte.
dice la obra de arte, dice Hannah Arendt, ¿no es cierto? La obra de arte tiene esa característica de inutilidad porque no está hecha para el consumo, digamos, no bebe para, o no está creada, digamos, como ciertos instrumentos, ¿no es cierto?, para beber agua o u otro tipo de productos, ¿no es cierto?, sino que no tiene una utilidad en sí, ¿no? No tiene una utilidad en sí, sino que, como digo, plasma el pensamiento humano. Y entonces, Hannah Arendt en el 60, en un ensayo que se llama La crisis de la cultura, ella dice, bueno, la permanencia y la inutilidad, perdón, se contraponen al discurso del consumo en sociedades de masas como las nuestras, dice ella, donde la entretención es el valor por el cual se miden las obras humanas. Ahí también se pone bastante conservadora, ¿no? Como tenía ese costado bien conservador la Hannah Arendt. Y luego tenía un costado muy, muy libre, ¿no? Como apoyando, digamos, ciertos consejos de Soviet en Hungría en el 56. Entonces, como, bueno, pero está bien, ¿no? A mí me gusta esa complejidad. Las obras de arte, entonces, producto cultural por excelencia, dice ella, exceden al consumo, se tornan inmortal y al hacerlo eterniza al ser humano. Y ahí dice la Arendt, dice que la cuestión, ¿no es cierto?, se torna maravillosa porque significa que los seres humanos, seres finitos por esencia, ¿no?, seres mortales, logramos esa inmortalidad mediante la creación del objeto cultural, mediante la creación del objeto de arte. ¿Y para qué, no es cierto? Lo hacemos, ese objeto de arte, para que los demás lo vean, para que los demás lo sientan, para que los demás complejicen acerca de él, para que piensen acerca de él. O sea, todas las posibles, digamos, teorías del arte, ¿no? Digamos, beben en un último punto de una cuestión que es material e inmaterial, que es la creación de una obra de arte, ¿no? Que genera digamos, esta relación que tenemos el ser humano con el arte, y por eso y por eso la fenomenología, ¿no es cierto? No simplemente por nombrar esa palabra, sino porque tiene sentido, ¿no es cierto?, que ese sea el acercamiento, porque es justamente una manera de relacionarse, ¿no? No es simplemente la función, sino que es una manera de relacionarse con el arte. Y bueno, y entonces el lugar donde se concretan justamente esos objetos de arte, como digo, son los libros, cuadros, discos, películas, etcétera. Aquellos objetos, perdón, que no están destinados al consumo y que perviven, ¿no es cierto?, a las generaciones actuales, ¿no es cierto?, y las que vendrán. Y ella, ahí para terminar, a propósito de la redención, que me demoré en explicar lo otro porque me parece muy importante. Ella dice que, bueno, que los libros, entre otras cosas, los objetos de arte, entre otras cosas, lo que hacen es justamente traer a aquellos que no han sido escuchados, a aquellos que no han sido visibilizados. Tal y como, digamos, el ser humano trae el objeto cultural, ¿no es cierto?, el objeto de arte al presente. Entonces, como una doble jugada, por así decirlo, ¿no? Como que se trae el objeto de arte y el objeto de arte lo que hace en una interpretación de ella, ¿no es cierto?, porque esto es discutible evidentemente, es traer también a los vencidos de la historia, ¿no es cierto?, aquellos que han sido invisibilizados. Entonces, por eso me interesaba, digamos, explicar esa cuestión, porque la Arendt tampoco ha sido muy, digamos, tomada en cuenta en Derecho y Literatura, muy poquito. Yo creo que esa idea es muy potente, y además, como el encuentro decía relación con derechos humanos, me pareció que por ahí podíamos encontrarle también una acomodo. Así que eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, querido Camilo. No te vayas porque luego vamos a tener las preguntas Sí. y demás. Yo pensaba, no me extraña que te guste esa presencia de lo conservador y lo revolucionario en una misma persona, porque eres chileno. Y yo creo que si hay una mentalidad nacional donde lo conservador y lo revolucionario están extraordinariamente imbricados uno con otro, es la cultura chilena, ¿no? Hay algo de eso. Así que no, muy cierto, creo. cuando decías eso, digo, bueno, claro, se ve que Hannah Arendt en realidad era chilena. Que lo diga en chileno. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nos vamos a Galicia.
y nos vamos a la primera exposición por Zoom. Entonces vamos a nuestra querida amiga de la Universidad de Santiago de Compostela, Cristina Alonso Salgado, a quien voy a buscar aquí en la... Cristina Alonso Salgado. Hola Cristina, ¿estás ahí? Vamos a ver. Reemplazamos anclaje y le damos a Cristina, le damos un segundito. A ver, un segunditito. Vamos a buscar en participantes. Entonces, Cristina Alonso Salgado y solicitamos que reactive su audio. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina. Qué gusto no verte porque no te estamos viendo. Bien que lo siento, Ricardo, pero no sé qué le pasa a la cámara. No he amanecido guapa hoy y se niega a compartir la imagen con ustedes, de manera que tendrán que conformarse con mi voz. Me parece muy bien, pero teníamos muchas ganas de verte, Ya. pero nos conformaremos entonces con tu voz. Nos va a compartir nuestra querida amiga Cristina Alonso Salgado de la Universidad de Santiago de Compostela, el imaginario justicia, justicia entre comillas. Yo siempre usaba así el gesto de las comillas, pero desde que vi las divertidísimas series de Juan, españolas de Juan, que lo critican por hacer las comillas con los deditos, no las hago más. El imaginario justicia en la literatura gallega. Adelante, entonces, querida amiga. Muchísimas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Mil disculpas por anticipado por esta incidencia técnica que prometo resolver a la mayor brevedad. Como decía mi querido Ricardo, soy Cristina Alonso, soy profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Santiago de Compostela y como nobleza obliga, permítanme que no deje pasar la ocasión, aun cuando sea brevemente, para agradecer esta fantástica oportunidad que se me brinda de participar en este maravilloso encuentro internacional sobre arte y derecho de la Universidad de Girona, que es una referencia absoluta internacional en la materia que aquí incumbe, y cómo no, agradecer y felicitar muy especialmente al maestro Rabinovich por su infinita amabilidad, por permitirme compartir estos minutos con ustedes. En efecto, el trabajo con el que tengo el placer de participar pretende ofrecer una pequeña muestra, acotada al minutaje establecido por la organización, de lo que no es sino un pequeño perro verde. Esto es, les voy a hablar del imaginario justicia en una literatura, la gallega, entroncada evidentemente en el tronco lingüístico gallego-portugués, pero que entiendo que es desconocida para la inmensa mayoría de ustedes. Y es que, a mi juicio, el análisis literario de hoy día debe ser construido desde parámetros diferentes a los propios de siglos pasados, obviamente. El mundo actual exige enfoques innovadores, plurales, pero sobre todo diversos. Las voces corales deben poder al menos competir, si no discutir, al portalira de la Torre de Marfil canónico o hegemónico. Urgen, por tanto, discursos desde los márgenes. Y en este sentido, yo creo que la línea de mi intervención se ubica un poco en esta idea. No solo por contravención estética, sino como una forma de heterodoxia normativa. Los sistemas literarios que orbitan en torno a lenguas fuera de la lógica nación-estado, en ocasiones minoritarias, en otras muchas minorizadas deliberadamente, si me lo permiten, están condicionadas por ese marchamo de origen. El imaginario colectivo en relación a la justicia presenta en este tipo de sistemas, digamos que unas características propias de territorios, de pueblos y colectivos que han habitado cuando no habitan en el olvido y o marginación, sea esta explícita o sea tácita. Su literatura en buena lógica está atravesada por multitud de concepciones
por supuesto, las presentes en el sistema dominante con el que conviven, y las propias construidas desde los márgenes que su propia existencia comporta. Esto implica que ideas como la de la justicia, el crimen o el poder se manifiesten casi siempre desde una orientación, digamos que muy particular, muy específica. En nuestra intervención abordaremos algunos ejemplos al respecto y analizaremos el impacto de esa visión sobre la construcción cultural. Y todo ello desde lo micro, porque a mi juicio no hay nada más universal que lo local, porque no hay grande sin pequeño, y ustedes saben que, porque en cuanto a la belleza, pues no hay ni esclavo ni señor. El resto, si me lo permiten, insisto, es simplemente canibalismo cultural, y a mi juicio, en sus diferentes manifestaciones, son hijas todas estas manifestaciones del colonialismo político. Pues bien, pues claro, son innumerables las referencias al imaginario justicia en el sentido apuntado en la literatura y la cultura gallega, desde Asmorga de Blanco Amor, las referencias en Vicente Risco, las alusiones de manera transversal en la obra literaria, pero también pictórica de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, etc. Con todo, pareciera poco menos que una blasfemia no hacer alusión alguna en el contexto de la historiografía literaria gallega a Rosalía de Castro, una de sus poetas fundacionales y también importante voz del romanticismo español y en español, en un momento coetáneo a los, entre otros, Espronceda, Larra, Zorrilla, Bécquer, etc. Sería una herejía por la magnitud de la figura, por su trascendencia y significación como mujer en un tiempo de hombres, pero sobre todo porque de Rosalía de Castro son algunos de los embates más hirientes que contra la justicia se ha construido en lengua gallega. Permítanme que les lea unos versos de A Xustiza pola man, que constituye pues un magnífico exponente de esto que les vengo de apuntar. Como quiera que se trata de poesía, disculpen que lo declame en gallego, pero ya saben ustedes que la métrica en la poesía traducida sufre. Pues bien, aqués que ten fama de honrados na vila, roubáronme tanta brancura que eu tiña, botáronme estrume nas galas dun día, a roupa de cote puxeron mentiras. Nin pedra deixaron en onde eu vivira, sen lar, sen abrigo morei nas curtiñas, ao raso cas lebres dormín nas campías, meus fillos, meus anxos, que tanto eu quería, morreron, ca fame que tiñan. Quedei deshonrada, murcharonme a vida, fixeronme un leito de tosos e silvas, e en tanto raposos de sangue maldita, tranquilos nun leito de rosas dormían. Salvádeme os xuíces, berrei, tolería, de mí se mofaron, vendeume a xustiza. Bon Dios axudaime, berrei, inda, tan alto que estaba, bon Dios non me oíra. Entonces cal loba doente ou ferida, dun salto con raiva pillei a fouciña, rondei pase niño, ni as ervas sentían, e a lúa escondíase e a fera dormía cos seus compañeiros en cama mullida. Mireinos con calma e as mans estendidas. Dun golpe, dun sollo, deixeinos en vida. E ao lado contenta, senteime das vítimas, tranquila esperando pola alba do día. E estonces, cumpreuse a xustiza, eu neles e as leixes na man que os ferira. Como verán, en 6 estrofas, la autora golpea sin piedad a una idea de la justicia absolutamente cosmética en la que derecho y justicia caminan por sendas que divergen. En palabras de Raba de Villar, la obra literaria de Rosalía de Castro ha sido vinculada al pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Hay un aspecto en el que la relación entre Rosalía de Castro y Rousseau podría proporcionar claves pertinentes desde el punto de vista de la filosofía política. Insiste la autora en que la enunciación rousseauiana del contrato social, vinculado a la exigencia de una ley sensible al corazón de los ciudadanos, permite vislumbrar la posibilidad de una conjunción antes inédita entre el dominio de la sensibilidad y el dominio de la comunidad. No por casualidad, dice la autora, en el siglo XVIII tiene lugar la denominada revolución sentimental, que en buena medida constituye la cara íntima de la Revolución Francesa y sin la cual no podrían comprenderse adecuadamente términos de profundas implicaciones políticas como el de terror, entre otros. En este vínculo entre lo emocional y lo común es necesario situar también la preocupación de Rosalía de Castro por una ley sensible.
Y de manera absolutamente lúcida en relación a este poema, concluye la autora señalando: la justicia se cumple en las manos. La ley se hace sensible al encarnarse en el cuerpo. En este caso, como en el del terror revolucionario, sensible significa ante todo violencia. Pero aquí no es el Estado el que ejecuta. La muerte a manos de otros, no la ejecución, sino ese dar muerte propia de la lógica sacrificial, dice Rábade, implica el cuerpo a cuerpo con el asesinado, y esa igualdad del combate singular posibilita el paso de un acto individual a un acto colectivo. La violencia en ese momento es el punto de juntura entre el sujeto y la comunidad. Si bien lo piensan, esto que señala Rabe de Villar no es sino la encarnación de la mejor tradición del romanticismo, al menos del europeo, que es el que conozco yo más. La idealización apasionada, anudada siempre o casi siempre en la ficción, pero también, en muchos casos, en la realidad a un trágico destino. Podríamos hablar, por supuesto, como les anticipaba, de la obra pictórica de Castelao o la literaria en su Sempre en Galiza, ¿no? Como obras fundacionales de la cultura gallega, desde luego desde la contemporánea, pero son conocidísimas las obras pictóricas de Castelao, en la que pide un Padre Nuestro para que Dios nos libere de la justicia, o donde exclama que San Roquiño nos liberte de médicos, abogados e boticarios. O cuando dibuja a una mujer, a una labriega, a una campesina, con un ataúd a cuestas que pone Lex y exclama: canto pesa e como fede. Esto es, cuánto pesa y cómo hiede la ley. No nos podemos detener en los clásicos, cumplida gustosamente la ortodoxia. Corresponde ahora, de manera breve, que nos detengamos en otro exponente de ese imaginario, aun cuando sea desde parámetros ciertamente diferentes, con una obra del conocido escritor gallego, muerto de una manera muy prematura, Carlos Casares. Carlos Casares nació en el rural orensano de la posguerra, fue un escritor y crítico literario con un peso más que relevante en la literatura gallega contemporánea. De hecho, como docente, durante el franquismo fue destituido e inhabilitado en varias ocasiones por sus ideas políticas. En su obra Os mortos daquel verán, el autor regala a sus seguidores una historia basada en un episodio real de la dura represión en el rural gallego en los albores de la Guerra Civil Española. Saben ustedes que Galicia cayó, la falta de sociedad civil organizada hizo que cayera con rapidez ante el embate del bando nacional, y lo que hubo es mucha represión y mucha hambre, sobre todo contra el rural, sobre todo en las zonas limítrofes con Portugal, que eran puntos evidentemente estratégicos. La historia de esta novela cuenta que tras la aparición del cadáver del boticario, Ernesto Vilariño Dacal, se inicia una investigación para esclarecer las causas de su muerte. Fíjense, aun cuando las autoridades del pueblo pretenden que prevalezca sin mayor trascendencia la hipótesis del accidente, el relato que se va construyendo apunta decididamente en otra dirección. Con el pretexto de esa muerte, el autor estructura la obra con base en las declaraciones de una pluralidad de personas que construyen el hilo conductor de la novela como si se tratase de un sumario judicial. En realidad, lo que pretende Casares es hablarnos de la barbarie fascista, del totalitarismo que, consentido, se envalentona con cada ataque a la libertad. El autor busca trasladar el clima de impunidad con cada privilegio, con cada diligencia de investigación desarrollada por el instructor. Se incrimina a los miembros de un sindicato sin indicios racionales de criminalidad para, a partir de ahí, construir el relato oficial impulsado por don Rafael, el dueño de la fábrica, esto es el oligarca, y el cura del pueblo. Se hace así un retrato que radiografía los protagonismos arquetípicos de la contienda civil española y la ruptura evidente entre los valores de la Segunda República y el autoritarismo, el tradicionalismo y la reacción conservadora del denominado bando nacional. Así, mientras estos últimos defienden la hipótesis del accidente Caballar, obviamente, los miembros del sindicato, junto con otros, sostienen que el boticario fue asesinado por la declaración netamente científica de su comparecencia frente a una comisión de investigación sobre un presunto milagro producido en el pueblo. En las preguntas de la instrucción se entremezclan aquellas destinadas a esclarecer directamente la muerte,
junto con otras que analizan los episodios de tensión vividos con anterioridad al inicio de la guerra civil. Ataques a procesiones religiosas, a ermitas, a iglesias, boicots en las fábricas, etc. Pareciera de este modo que la identificación de don Ernesto como un hombre de ciencia que apoya a los sindicalistas en su lucha por unas condiciones salubres de trabajo fuese un elemento de importancia para un instructor, un juez instructor, más interesado en conocer la identidad de los alborotadores a los que se les imputan delitos tales como blasfemias, participación en huelgas, de los alborotadores, decimos, de los agitadores anticlericales de una iglesia institucionalmente abrazada en aquel entonces al totalitarismo, más interesado en eso que en descubrir qué le había pasado al hombre que desde la cultura y el respeto cuestionaba con su hacer el relato teológico de la Iglesia. El texto, insistimos, redactado a modo de sumario, está repleto en muy buena lógica de diligencias de investigación que son retorcidas en no pocas ocasiones a beneficio de inventario. Casares nos quiere trasladar así la idea de un proceso inquisitivo en el que ni la verdad material ni la formal importan. Un proceso, por supuesto, sin derecho de defensa, orientado a la prospección y a la utilización política. En realidad, el proceso aquí es un instrumento más del régimen que están haciendo. Todas las sospechas de las autoridades se hacen caer de manera poco verosímil sobre uno de los más estrechos colaboradores del boticario, un sindicalista al que apodan Iscariote y que tras ser detenido desaparece, o mejor dicho, lo desaparecen cuando bajo tutela policial estaba en una especie de nebulosa de prisión provisional. A las pocas horas de su desaparición aparece un nuevo cadáver, asesinado y desfigurado, de manera tal que resulta casi imposible su identificación. Cierra así Casares su alegato en contra de una justicia que no es tal, sino el brazo institucionalizado del más brutal totalitarismo, dejándole la sensación al lector de que nunca interesó muerte alguna, menos aún el proceso, simple trampantojo ornamental, sino el restablecimiento del statu quo autoritario previo al episodio democrático de la República. Si me lo permiten, quien me conoce sabe que estoy un poco obsesionada con esta película, es un poco el hilo o la idea que late bajo la película de Z, de Costa Gabras, no sé si la conocen, ¿no? Un poco esa idea del proceso como subterfugio al servicio de un Estado, en ocasiones autoritario, en otras ocasiones deliberadamente y indisimuladamente totalitario. Recuerden que el guión de Z, en él participa un exministro de Cultura español y una de las secuencias iniciales en Z es una de las frases más bonitas de la historia del cine, a mi juicio, que es: todo parecido con acontecimientos reales, esto es sobre la historia de Grecia, personas vivas o muertas, no es por azar, es voluntario. Dirán ustedes, pero ¿por qué siempre volvemos al discurso de la democracia? Bueno, en muchas ocasiones, por algo que decía el maestro Rabinovich al inicio de su intervención, tenemos que buscar el compromiso de pertinencia con nuestro alumnado para hacerles ver la utilidad de las manifestaciones artísticas. Esto en sí, para mí, es claudicar. Hasta cierto punto implica una claudicación. Pero si los planes de estudio nos exigen debatir acerca de la pertinencia, ¿qué mejor manera de hablar hoy día del ascenso del totalitarismo o del autoritarismo disimulado para hablar de democracia? ¿Y qué mejor que este tipo de manifestaciones artísticas? Pudiera parecer estéril la reflexión sobre la democracia, porque los contextos no democráticos nos parecen hijos de otros tiempos, incluso a nosotros y nosotras, las hijas, hijos, nietos y nietas de quienes vivieron dictaduras. Constituye, como es evidente, un error de proporciones, de dimensiones bíblicas, porque quiere decir que solo identificamos como una amenaza real el totalitarismo indisimulado y no así las derivas soft de autoritarismo que, siendo en sí mismas un retroceso y un peligro para el sistema inmunológico de la democracia, en el peor de los casos acostumbran a ser, siguiendo a Dahl, la antesala de escenarios primero autoritarios en stricto sensu y eventualmente totalitarios. Constituye en efecto un error
porque pretendemos advertir los peligros a través de la identificación de la sintomatología que manifestaba la enfermedad totalitaria en el periodo de entreguerras y durante la Guerra Fría en pleno siglo XX. Los virus saben ustedes que mutan funcionalmente, es decir, se van adaptando al entorno para sobrevivir y seguir alimentando así del cuerpo enfermo. Si únicamente buscamos manifestaciones características del pasado siglo, no seremos capaces de identificar el problema que está latente. Si nuestra capacidad diagnóstica es esa, el futuro no será en absoluto halagüeño. Si empleamos los antibióticos del pasado, por así decirlo, los virus ni siquiera se van a inmutar. Cualquier procesalista sabe que el primer síntoma de la patología es el recorte de derechos, libertades y garantías en el proceso, en particular en el proceso penal. Cuando los legisladores se dejan vencer ante las referidas tendencias, acaban por abrazar teorías retribucionistas, punitivismos acríticos y adaptaciones procesales como las que he referido, no garantistas. Como en efecto decíamos, normalmente no se va a presentar ello súbitamente, a excepción de en casos como tras el atentado contra las Torres Gemelas o cuestiones de este tipo, sino de una manera progresiva, disimuladamente, de manera casi imperceptible y con base en justificaciones nobles, en defensa de la seguridad del Estado, etc. Se utiliza un caballo de Troya para blanquear la deriva. Por ello, cuando los procesalistas criticamos los excesos en la lucha, por ejemplo, contra el terrorismo, obviamente no lo hacemos en defensa de la libertad de quien pretenda atentar, sino en defensa de la libertad en mayúsculas, porque una vez admitida la constitucionalidad del retroceso, a renglón seguido se va a emplear a modo de salvoconducto para su extensión a otros ámbitos. La falta de garantías, los desmanes del derecho penal simbólico, que también refleja Costa Gabras, pero en el presente caso Carlos Casares, los excesos del punitivismo acrítico entran por la vía de la lucha contra la pedrastia, por el denominado pinkwashing, etc. Abierta la brecha, de tener lo que a continuación llega en modo torrente, es como tratar de tapar el sol con un dedo o agarrar la arena con las manos. Permítanme, les iba a hablar un poquito de Robert Dahl, pero no me da tiempo. Te quedan 2 minutos, Cristina. Nada, he hablado más de lo que me hubiera gustado. Hablaba antes Camilo de Hannah Arendt. Hannah Arendt señalaba, creo que era Hannah Arendt, ahora me falla la memoria, que el campo de lo común solo puede construirse entre seres humanos libres en un espacio compartido. Así pues, aun cuando he hecho un uso expansivo del tiempo y aun cuando se han dejado muchas cuestiones en el tintero y esté fundida a negro, lo cual es mejor para ustedes que para mí, no me tienen que ver, pero para mí resulta un poco raro, les devuelvo la palabra para ponerme a su disposición para el coloquio. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, querida Cristina. Prometo que cuando vuelvo a Buenos Aires vuelvo a tomar mi hermosa edición antigua de Rosalía de Castro y la vuelvo a leer con mucho más interés. Siempre me ha encantado Rosalía de Castro, pero ahora veo que había cosas que no me había percatado. Así que ahora nos vamos a Argentina. Que una vez en Galicia me dijeron, Argentina, la provincia más linda de Galicia. La más grande, por lo menos. Entonces, nos vamos a Argentina y vamos a buscarlo al querido Gonzalo Ana Dobratinic de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí lo tenemos a Gonzalo y le pedimos que reactive el audio. ¿Y qué nos va a hablar? ¿Estás ahí, Gonzalo? Estoy, Ricardo, ¿se escucha bien? Bien, sí, como no, con esa voz profunda tuya, tan profunda como tus ideas y tu pensamiento. Y entonces, ¿es posible narrar la violencia extrema, la escritura literaria frente a la negación de los derechos humanos? Adelante, querido Gonzalo. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos y a todas presentes en el día de hoy. Nuevamente, gracias por la amable invitación. Por respeto al tiempo y demás cuestiones, voy a atentar contra toda pedagogía y me voy a limitar a la lectura de mi ponencia, la cual ha sido adecuada, por supuesto, para
para el evento en relación al tiempo y después queda para ser enviada en su totalidad y demás cuestiones de citas. Paso. Entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 se produce en Argentina el golpe cívico-militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. La racionalización sistemática del terrorismo de Estado implica la utilización de escuetos, precisos e inalterables instrumentos normativos, a saber, el Acta para la Reorganización Nacional, el Acta fijando el propósito y los objetivos básicos del proceso de reorganización nacional, el Estatuto para la Reorganización Nacional y el Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo Nacional y Comisión de Asesoramiento Legislativo. Los cuerpos normativos desplegarán así un control total sobre cada intersticio social. En este contexto se confecciona todo un entramado jurídico perpetrado desde el régimen en miras a sustentar la legalidad y legitimidad de su accionar, bajo el argumento de, abro cita, excepcional amenaza al Estado, cierro cita. Así, el poder se arroga la facultad de dictar, exigir y hacer cumplir el derecho, carácter endogámico del relato, donde la censura será una práctica recurrente para ocultar las voces que intentan evidenciar los oscuros silencios del poder. En este contexto, acomete la narrativa literaria. Sobre ello, Sarlo expone: frente a un monólogo cuyo efecto era fijar sentidos para una sociedad que debía ser reeducada en ellos, el discurso del arte propone un modelo formalmente opuesto, el de la pluralidad de sentidos y la perspectiva dialógica. El lenguaje literario redefine y abre canales para repensar la unicidad y centralidad discursiva del poder. Se abre cita: si la represión dictatorial había cancelado de modo abrupto los sentidos previos de la sociedad para reemplazarlos como un monólogo de corte autoritario, la narrativa literaria había respondido con textos dialógicos, armados con discursos a menudo contrapuestos y contradictorios, que contaban diferentes modos de construir sentidos y desarrollaban diversos intentos de representar una historia y una verdad. Bajo estas condiciones sociopolíticas emergen numerosas obras, entre las cuales trabaja Respiración Artificial de Ricardo Piglia. Imperceptible y desapercibido, su contenido se ubica en los márgenes para desde allí relatar los acontecimientos inmediatos. Ante el excesivo control, la crítica no será directa, sino que se valdrá de recursos retóricos, alusión, metáfora, sinécdoque, metonimia, que evitarán la imputación de un sentido exclusivo. Por el contrario, los sentidos se instalan en los extremos, allí donde el examen tosco de la censura no los registra. En lo que parece ser una implícita referencia al pensamiento lacaniano, Piglia sostiene que el espacio de la verdad tendrá estructura ficcional. Entiende que la literatura abre plenamente el sentido y reconoce que el espacio de la ficción también estará presente en otras formas discursivas, como el relato político-jurídico. Abro cita: el Estado también construye ficciones, el Estado narra, y el Estado argentino es también la historia de esas historias. No solo la historia de la violencia sobre los cuerpos, sino también la historia de las historias que se cuentan para ocultar esa violencia sobre los cuerpos. Cierro cita. La característica del relato del poder será su movimiento hacia la centralidad. Abro cita: la realidad está tejida de ficciones. La Argentina de esos años es un espacio para analizar hasta qué punto el discurso del poder adquiere a menudo la forma de una ficción criminal. El discurso militar ha tenido la pretensión de ficcionalizar lo real para borrar la opresión. Cierro cita. En este contexto emerge el interrogante de la obra: ¿cómo narrar los hechos? Frente a un monólogo practicado por el autoritarismo, aparece un modelo comunicativo que tiende a la perspectivización y el entramado de discursos. Las ficciones se presentan con frecuencia
como versiones e intentos de rodear desde ángulos diferentes una totalidad que no puede ser representada por completo. Allí, en esos extremos, la literatura perturba el relato oficial. Esa contrarrealidad registra las versiones antagónicas, sale a buscar la verdad en otras versiones, en otras voces. Abro cita. Se trata de hacer ver cómo ese relato estatal oculta, manipula, falsifica y hace aparecer entonces la verdad, desde una voz a otra, de un relato a otro, y demostrar que esa historia es paralela a la desarticulación del relato estatal. Cierro cita. La escritura literaria supone una contraficción, un contrapeso. Se define un lugar para la escritora, el escritor, que es establecer dónde está la verdad, actuar como un detective, descubrir el secreto que el Estado manipula, revelar esa verdad que está escamoteada, una verdad que en este caso está enterrada en un cuerpo escondido, un cuerpo histórico que ha sido mancillado y sustraído. Narraciones rígidas, escuetas, sin posibilidad de ningún tipo de cuestionamiento y análisis. Conjunto de instrumentos legales que clausuran y silencian los espacios dialógicos. Operadores que monopolizan las fuerzas en todas sus formas. Se congeló. Cosas que pasan con el Zoom. Gonzalo, ¿nos estás escuchando? Gonzalo, ¿nos estás escuchando? Las posibilidades de que esto sea un ataque por parte de los defensores de la dictadura militar de la Argentina es estadísticamente poco probable. Pero no imposible, justo ahí se presenta. Ha salido de la reunión Gonzalo, me imagino que estará volviendo a ingresar en algún momento. ¿Ya está ahí? Vamos a ver entonces. ¿Ya lo viste? Bueno, vamos a solicitarle audio. Perdón. Al contrario, aquí te vemos. Perdón. Estábamos dudando si se trataba de un ataque a los defensores y reivindicadores de la dictadura militar argentina, que últimamente no nos están faltando. Pero ha sido descartada esta alternativa. Adelante. Pido perdón, estoy con unas cuestiones inestables de internet. Continúo para no... Gracias, Ricardo, muy amable. Abro cita. ¿Qué vincula los textos literarios emergentes en esta situación, diferentes por sus estrategias y por sus opiniones ideológicas? Por un lado, un grado de resistencia a pensar que la experiencia pueda confiarse a la representación realista. Por otro lado, su repercusión social, lo que remite a operaciones complicadas de construcción de sentido, a una resistencia de oposiciones maniqueas. Cercados por el discurso dominante que hegemoniza, los relatos tangenciales intentan surcar líneas de fuga. Hacen hincapié en la expansión de los espacios permisibles a los individuos bajo un régimen militar y proponen aislar en particular el espacio reclamado por el cuerpo humano como objeto del régimen. La escritura misma se convierte en un medio de reivindicar lo marginal, una forma de insertar una historia alternativa dentro del campo de los discursos circulantes. De la obra emerge el interrogante: ¿hay una historia? A modo de conclusión, la literatura instala una posición. Desde allí se intenta desocultar, develar lo que intencionalmente se niega. Frente a los extremos de la violencia estatal, encuentra su despliegue desde un funcionamiento oblicuo. Abro cita. Hay un trabajo entonces muy sutil con la alusión y con el sobreentendido. Esa elipsis implica un trabajo detallado que exige restituir el contexto cifrado, la historia implícita, lo que se dice en lo no dicho. Cierro cita. Esta flexión expone lo literario no solo como instrumento formal, sino también como la necesidad por
abro cita, discutir las bases para la reconstrucción de un universo simbólico de recongregación democrática. Cierro cita. En esa capacidad alegórica no se delibera, se sobreentiende y desde allí se narra y cuestiona. Esta reconstrucción desde lo textual mostrará así no solo el dilema estético, sino ético que la escritura institucionalizada debe o no asumir ante cada embate del discurso del poder. En la obra se lee, abro cita, estoy tranquilo, pienso, he descubierto una incomprensible relación entre la literatura y el futuro, una extraña conexión entre los libros y la realidad. Tengo solamente una duda. ¿Podré modificar esas escenas? ¿Habrá alguna forma de intervenir o solo puedo ser un mero espectador? Muchas gracias. muchísimas gracias, querido Gonzalo. Muchísimas gracias. ¿Qué tema este que trajiste? De si se puede narrar la violencia extrema, cuando la violencia llega a unos niveles en los cuales no hay letra posible. Muchísimas gracias. Ahora nos vamos a ir a Holanda, a los Países Bajos. Y entonces vamos a tener el enorme placer de... bien, estamos con pantalla compartida. ¿Esto quién ha sido? ¿Él mismo o usted? Fue él mismo, muy bien. Qué bien. Así que ya él se tomó la libertad, antes de que le demos la palabra, ya se tomó la libertad de intervenir. Entonces, vamos a encontrarlo. Primero acá lo encontramos, le pedimos que reactive el audio. Y se trata ni más ni menos que del profesor Agustín Parise, de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Van a ver que, o sea, yo no sé cuántos y cuántas de ustedes entienden el idioma holandés, pero resulta que Agustín ha inventado un traductor universal inspirado en Star Trek, con el cual él habla en holandés, pero suena como si fuera castellano de Buenos Aires, ¿no? Es algo muy notable esto. Profesor Agustín Parise, suya es la palabra. Adelante. Muchas gracias, Ricardo. Disculpa que me conecté antes, no pensé que iba a ser tan rápido el compartir la pantalla. Y hablando de compartir, es un placer compartir algunas reflexiones sobre censura y objetos culturales hoy. Censura en mi presentación significa una investigación oficial sobre un objeto antes de que sea publicado o difundido. Utilizaremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, como caso de estudio. Veremos cómo ese objeto interactuó con la sociedad a través del lente del código de autocensura de la industria cinematográfica estadounidense y la lista de libros prohibidos de la Iglesia Católica. Nos centraremos en la primera mitad del siglo XX. Exploraremos cómo la censura impactó en un clásico de la literatura moderna en dos formatos. Creo que las conclusiones sobre este tipo de trabajos pueden trasladarse a otras obras y a otros tiempos y lugares. Los invito, por lo tanto, a tener en cuenta los ejes X e Y cuando recorramos la tierra de Jean Valjean. Mi presentación es oportuna. La BBC informó recientemente que en Estados Unidos están surgiendo clubes de lectura de libros prohibidos. Más de 2.500 textos fueron censurados en distritos escolares. Por ejemplo, Matar a un ruiseñor fue prohibido recientemente en las escuelas de Oklahoma y Carolina del Norte. Mi presentación de hoy se divide en 4 breves partes. Primero abordaremos el libro de Hugo. En segundo lugar, profundizaremos sobre el Código de Producción Cinematográfica de 1934. En tercer lugar, veremos el índice de libros prohibidos en su edición de 1948. Y finalmente, extraeremos conclusiones. Pasemos a la primera parte de esta presentación, donde abordaremos el libro de Hugo. Hugo completó esta novela histórica en 1861.
En ese momento había dejado de ser un conservador leal a la monarquía de la Restauración para ser un republicano comprometido con una reforma social progresista e igualitaria. Su historia de Jean Valjean penetró en la conciencia pública debido al excesivo rigor del derecho penal. En Los Miserables, el derecho es percibido generalmente de forma negativa. El libro tiene una extensión abrumadora y consta de 5 partes. Ofrece un camino de redención que se extiende desde 1815 hasta la Revolución de Julio de 1832 en Francia. Es un testimonio social del sufrimiento humano y una historia épica de liberación humana. No apunta a una salvación individual, sino a la resurrección colectiva de la humanidad. El libro sigue la épica travesía de Jean Valjean como convicto, industrial, fugitivo, protector y filántropo. La historia desafía el status quo y se resume en un pasaje que dice, tal como lo reproduce la película de 1935, que está allí en la pantalla, y cito: mientras exista en este mundo que llamamos civilizado un sistema por el cual hombres y mujeres, incluso después de haber pagado la pena de la ley y expiado por completo sus ofensas, sean acosados y perseguidos donde quiera que vayan, esta historia no habrá sido en vano. Fin de cita. Pasemos a la segunda breve parte de esta presentación. Profundicemos en el Código de Producción Cinematográfica de 1934 y las herramientas legales que ofrecía para dar forma a los contenidos de las películas, afectando así a los objetos culturales, en nuestro caso, el libro de Hugo. Tomé conocimiento de este código gracias a una presentación de Felipe Fusito en otro evento organizado por Ricardo. Fue en la 5ª edición de Ficción y Derecho, en la UBA. Me encanta cuando aprendemos de otros y eso nos motiva a seguir investigando. Así que, con alegría digo, misión cumplida, Fichter. Volvamos a mi presentación. La sociedad estadounidense había cambiado en los años de 1920. Los tribunales guardaron silencio sobre la censura y los estudios temieron la proliferación de censores gubernamentales. La Asociación de Productores y Distribuidores de Películas se formó en 1922. Esta fue una asociación sin fines de lucro que nombró a William Hayes como su primer presidente. Junto con el padre Daniel Lord, Martin Quigley y el cardenal Mundelein, trabajó en un código que se completó en 1930. El código fue considerado un ejemplo de autorregulación industrial. Impuso, en una lista detallada y extensa, las reglas a los cineastas. Durante aproximadamente una generación, el código fue la Biblia de la industria. Se centró en 3 principios generales. No se producirá ninguna imagen que rebaje el nivel de quien las vea. Por lo tanto, la simpatía de la audiencia nunca deberá inclinarse hacia el lado del crimen, las malas acciones, el mal o el pecado. Se presentarán estándares de vida correctos, sujetos únicamente a los requisitos del drama y el entretenimiento. No se ridiculizará la ley, natural o humana, y se creará simpatía por su violación. Aquí pueden ver algunas disposiciones relativas del código. Veamos el punto 1c, que dice que el criminal nunca podrá ser retratado como un héroe. Pensemos en esas películas de gángsters, ¿no? Qué línea fina, si es un héroe o no. Sin embargo, el código no era aplicable en el momento de su redacción. La Legión Nacional Católica de la Decencia pronto comenzó a hacer campaña contra las películas que no cumplían con el código. Se unieron guardianes morales de todas las tendencias religiosas y políticas. Esta presión resultó en el establecimiento de una administración del Código de Producción en 1934. Ahora sí, los productores que formaban parte de esa asociación tuvieron que acatar las normas o pagar una multa de $25.000, que en esa época era mucho. Debían presentar guiones y películas para su aprobación, y luego recibían un sello de aprobación. El código permaneció vigente hasta 1968, cuando fue reemplazado por el sistema de clasificación actual. Los valores de los años de 1930 habían cambiado, junto con el progreso de los movimientos por los derechos civiles, los derechos de las mujeres y los movimientos laborales. Estaba surgiendo un nuevo tipo de cine estadounidense. Hubo corrientes culturales cambiantes. Como afirmó Jacques Valenti en 1968 al suprimir el código.
Pero volvamos a los años 30 y Los Miserables. La adaptación de 1935 del libro de Hugo fue la primera que se realizó desde que entró en vigor el Código de 1934. Como señaló correctamente un crítico de cine en ese momento, y cito, en toda la historia del cine, la novela de Hugo ha sido filmada más veces que cualquier otra obra literaria de un escritor que no se llame Charles Dickens o William Shakespeare. Fin de cita. Ha habido hasta 60 versiones cinematográficas de la novela. La película de 1935 reaccionó a las necesidades del código. Hubo numerosos cambios en la novela, entre ellos la reducción de la pena de prisión de Valjean a 10 años, acortar las terribles experiencias de Fantine y eliminar completamente su prostitución, probablemente para ajustarse a las normas del código. La película cumplió con el código, como lo atestigua el sello que ven en pantalla cuando comienza la película, el número 686. Incluso las mejores historias debían respetar el código. Estados Unidos tenía aproximadamente 140 millones de habitantes en 1935 y cada semana iban al cine 70 millones de personas. Las películas, por ende, podían tener un impacto único en la sociedad. Como se menciona en el preámbulo del código, y cito, un libro describe, una película presenta vívidamente. Fin de cita. Pasemos a la tercera parte de esta presentación. Miremos al Index Librorum Probitorum de la Iglesia Católica en su edición de 1948 y su impacto en el libro de Hugo. La imprenta provocó una reacción de los gobernantes que implementaron la censura para preservar su autoridad. La Iglesia Católica no se vio exenta. En 1564, el Papa Pablo IV promulgó el Index, que enumeraba libros que los católicos no podían leer. El índice de los libros prohibidos estaba controlado por la Congregación de la Inquisición, que estudió libros peligrosos y compiló una lista oficial. El objetivo era impedir la lectura de libros inmorales o de obras que contuvieran errores teológicos, y así prevenir la corrupción de los fieles. Al igual que el Código de Producción de los Estados Unidos, el índice no fue simplemente un trabajo reactivo. Se animó a los autores a defender sus obras. Podrían volver a publicar con cambios y se fomentó la censura previa a la publicación. La 20ª edición del índice, siendo la definitiva, se publicó en 1948 y enumeraba 4.126 títulos prohibidos. De 1900 a 1948 se agregaron 255 libros. El índice incluía entradas de libros de un autor, todas las obras de un autor en un género determinado o que trataban de un tema determinado. El alcance de la prohibición quedó definido por una frase en latín en el índice. Todas las obras de teatro, todas las novelas o romances, todas las obras teológicas o todas las obras. Aquí pueden ver, por ejemplo, la entrada del libro de Hugo. Señala que fue prohibido el 20 de junio de 1864. A lo largo de los siglos, el índice condenó una gran cantidad de escritos que eventualmente se convirtieron en clásicos de la cultura europea. El índice llegó a su fin en 1966. San Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II en 1962. El Vaticano II promulgó reformas radicales de la organización, el Código de Derecho Canónico, la liturgia y el dogma de la Iglesia. El índice fue víctima de las reformas. A partir de junio de 1966, el índice ya no formaba parte del derecho de la Iglesia, aunque seguía poseyendo autoridad moral. Fue considerado un documento histórico, conservando su fuerza moral. Los Miserables, el libro que nos reúne hoy, se añadió al índice en 1864, donde permaneció hasta 1959. Se le consideraba crítico con el clero y el papado. El libro de Hugo fue añadido al índice porque los censores de la Iglesia lo consideraron, y cito, demasiado sensual, divinidoso y lascivo. Fin de cita. Además, porque apuntaba a la desigualdad social. Esta pieza literaria ha sido considerada una amenaza por retratar la prostitución, el asesinato y a la Iglesia como algo sin importancia y por glorificar la Revolución Francesa. La novela toca temas sociales como la naturaleza del derecho, la política, la filosofía, el antimonarquismo, la justicia y la religión. Las reacciones críticas consideraron que el tema era inmoral y otros estaban preocupados por su simpatía hacia los revolucionarios. Ese fue un cóctel que pedía su inclusión en el índice.
Pasemos a la cuarta y última parte de esta presentación. Vincularemos las tres partes anteriores y vamos a extraer conclusiones. En primer lugar, la literatura tiene un impacto en la sociedad en general y ofrece lentes para explorar el derecho. Los investigadores deben observar el derecho con lentes del tiempo y lugar que estudian. El libro de Hugo fue un éxito de ventas instantáneo en todos los continentes. Conectó con lectores de diferentes credos. Describía escenarios que los lectores pronto asimilaron y que ofrecían un conducto para el derecho. Segunda conclusión. Cada actor tiene su propio rol según el tiempo y el lugar. Hubo un rol para la iglesia y para los productores de cine, y lo estaban cumpliendo. En aquel entonces era simplemente una reacción a una necesidad de la sociedad. Tercera conclusión. La censura tiene como objetivo preservar la autoridad. Activa marcos y aparatos para operar, como la Inquisición o la administración del Código de Producción en Hollywood. Cuarta conclusión. La censura podría apuntar a una audiencia global y o local, porque apunta a un bien cultural. La historia de Hugo, tanto en su formato de libro como de película, estuvo sujeta a una censura sin fronteras. La censura sigue las ideas donde quiera que vaya. Quinta conclusión. La década de 1960 fue en hecho una década de revoluciones culturales. Tanto el índice como el código sufrieron su desaparición durante esa década. Era un punto de no retorno. Sexta y última conclusión. La censura no se limitó a la Iglesia Católica o a la industria cinematográfica. Existió al mismo tiempo en manos de otras instituciones y existe hoy. Es atemporal. Se relaciona con el miedo al cambio. Hemos mirado a libros y películas, pero había censura también en la televisión, la radio e incluso en las revistas de cómics. Concluyamos resumiendo lo que vimos. Primero, vimos el libro de Hugo, observamos que fue un clásico instantáneo y que mostraba el cambio social y el derecho que lo rodeaba. En segundo lugar, profundizamos en el Código de Producción Cinematográfica de 1934. Vimos que ofrecía un ejemplo de autocensura. En tercer lugar, analizamos el índice de libros prohibidos de 1948. Vimos que apuntaba a proteger la autoridad y a guiar a los miembros de la sociedad en sus creencias. Finalmente, extrajimos 6 conclusiones. La épica travesía de Jean Valjean entre códigos e índices nos recordó que el derecho es una ciencia social que está sujeta a cambios. Reacciona a las necesidades de la sociedad en diferentes épocas y periodos. Muchas gracias.